Escuchad. Manos sobre atuendo oscuro, signos de generosidad elocuente, descifran ciencia en silencio. Qué mejor que un haiku elaborado por el propio ponente para darle la bienvenida y, por supuesto, dedicárselo a nuestras chicas de lengua de signos, a Esther, a Beke, a Ana y a Chus, que están haciendo un trabajo increíble. Nuestro siguiente ponente, José Antonio Bustelo, es el director de la Escuela de Literatura Científica Creativa y editor de Hipatia Café. Versos para un planeta rojo. En 1949, Ray Bradbury publicó Los exiliados, las exiliadas, un relato donde anunciaba una pandemia que tendría lugar en el año 2020, literalmente, como una profecía. Sin embargo, ahí terminan las coincidencias. Según Bradbury, en ese año maldito, la literatura fue considerada una plaga mundial que infectaba la mente y, por lo tanto, las grandes obras de la literatura universal, gran parte de ellas, fueron confiscadas y destruidas masivamente. Para ponerse a salvo, tanto autores como personajes huyeron al planeta Marte. Mientras quedara un ejemplar de sus obras en la Tierra, ellos permanecerían vivos en su destierro marciano hasta el día en que quizá pudiesen regresar a casa. Pero las brujas de Macbeth un día hacen un anuncio inquietante. Se acerca a Marte un cohete procedente de la Tierra que transporta los 200 últimos ejemplares supervivientes de esas obras maestras. Todos los que allí viven, todos los exiliados y las exiliadas, intentan organizarse para impedirlo. Y allí están, por ejemplo, Mary Shelley y su monstruo, Washington Irving y el jinete sin cabeza, William Shakespeare y el general Otelo. Los había que, como Dorothy, preferían quedarse en la paz y la tranquilidad de su querida ciudad Esmeralda. Pero también los había que, como Alicia, sabía que sin lucha no podría haber País de las Maravillas. Al frente de esta extravagante milicia estaba Edgar Allan Poe. A Poe le hubiese encantado narrar el extraordinario viaje de ese cohete entre dos mundos. No era la primera vez que contaba una extraordinaria aventura sobre la que no escatimó detalles. El 13 de abril de 1844, Poe publicó en el New York Sun El viaje del Victoria, el primer dirigible que atravesaba el Atlántico. Poe comentaba que el globo estaba hecho a base de seda, barnizada con caucho líquido e inflado con gas del alumbrado, porque el hidrógeno hubiera sido demasiado sutil y se hubiera fugado por los poros de la seda. Además de instrumental como sextantes, brújulas y catalejos, el globo llevaba un curioso artilugio para calentar el café, muy importante para combatir el frío del viaje. A este curioso artilugio bastaba con añadirle un puñado de cal viva, un poco de agua, y se tenía una magnífica fuente de calor sin recurrir a chispas ni ningún tipo de llama a bordo. Pero lo verdaderamente revolucionario era su sistema de navegación. La cuerda guía era una soga colgante con un rosario de barriles al final que flotaba en el mar. En su arrastre, la cuerda formaba una línea que indicaba en tiempo real el rumbo del dirigible. Y si se quería alterar la altitud, bastaba con recoger o soltar soga para cambiar el lastre del globo. Los lectores agotaron en pocas horas los ejemplares del periódico, fascinados por la historia que había contado Poe. Poco importaba que en realidad fuese un falso reportaje, porque el primer dirigible que atravesó el Atlántico no lo hizo hasta 75 años después de publicada esta historia. Pero Poe sabía del poder de la ciencia apoyada en la ficción para aportar al público la avidez de conocer los últimos avances y descubrimientos y a través de ellos vivir aventuras. Ya le hubiera gustado a Poe que ese cohete que se acercaba fuera solo producto de su imaginación, pero la llegada era inminente y había que preparar la defensa. Poe fue a hablar con su amigo Charles Dickens. Es un hombre razonable y sus dotes de diplomacia quizá convencerían a los astronautas de abandonar su objetivo.
Pero Dickens se niega. Dice que él está en Marte por un error que se subsanará pronto, que él no es como los demás autores y autoras que escriben esos relatos terroríficos y lúgubres, o eso decía él. Total que se quedaron sin portavoz ante los astronautas y solo les quedaba luchar y agarrarse a una débil esperanza. ¿Habría en ese momento alguien en la Tierra leyendo alguna de sus obras? ¿Quedaría algún ejemplar escondido? Quizá de forma clandestina en una buhardilla. De esa manera estaba la Tierra y Marte hermanadas por la literatura. Pero ese hermanamiento comenzó un poco antes, con el lanzamiento de la sonda Maven en noviembre de 2013. La Maven fue a Marte para explicar las causas de otro exilio, el de su atmósfera. Entre 1 y 2 kilos de la envoltura gaseosa de Marte se pierden en el espacio exterior cada segundo. Con lo cual, después de casi 10 meses de viaje y cuando ya orbitaba el planeta rojo, hizo un descubrimiento sorprendente. Resulta que en Marte también se formaba, como en la Tierra, en la atmósfera, la capa esporádica E, el sueño de los radioaficionados. Esta capa conseguía propagar ondas de radio a largas distancias y estaba formada por partículas de gas cargadas eléctricamente, como un plasma, pero que aparecía y desaparecía sin un patrón conocido. En la Tierra era un misterio desde hacía muchas décadas, porque aquí es muy difícil de estudiar. A la altitud a la que se produce, unos 100 kilómetros, la atmósfera es demasiado ligera para una aeronave, que no se sustentaría, pero demasiado densa para un satélite, que ardería por la fricción al recorrerla. Así que Maven fue a buscar a otro mundo la respuesta de un misterio que teníamos en la Tierra. Pero lo más valioso que llevaba la Maven era un disco que transportaba. Un DVD que contenía poemas enviados por ciudadanos de todo el mundo a la NASA. Se recibieron cerca de 12.500 poemas, pequeñas composiciones como esta, de 3 versos de origen japonés llamadas haikus. De esos 12.500 poemas se seleccionaron 1.100, que fueron los que se grabaron en el DVD y acompañaron a la misión. El cohete finalmente llegó a Marte y los astronautas se dispusieron a destruir los ejemplares que llevaban consigo. El grotesco ejército de dramaturgos, novelistas, monstruos y brujas trató de impedirlo, pero no lo consiguieron. Aceptaron su destino final y solo esperaban que llegara el momento de ese último suspiro en que se desvanecerían en el fino polvo marciano. Pero el final no llegaba. Extrañados se miraban los unos a los otros. Seguían vivos para contemplar un atardecer más en Marte, ese atardecer de color azul al que tanto les costaba acostumbrarse. Lo que no sabían era que la Maven todavía orbitaba el planeta rojo y que en forma de haikus el amor de los terrícolas por la literatura los seguía protegiendo. Hasta el día en que el primer ser humano ponga un pie en Marte desde la Tierra y en señal de buena voluntad ya habremos enviado una invasión de poesía. Gracias.